Buenos días, compañeros. Somos el equipo 3 y nos corresponde explicar el tema El modelo de la Revolución 1911 a 1952. El equipo lo integramos la compañera Eunice Sánchez, Yolanda Martínez y una servidora, Guadalupe Márquez. Esta lectura nos presenta un panorama general de la situación socioeconómica a nivel mundial y de las corrientes filosóficas que imperaron en América en las primeras 2 décadas del siglo XX. La denominada etapa de la Revolución, periodo de grandes contrastes, luchas y contradicciones que dieron pie a la reorientación de la educación en México desde una nueva perspectiva. A pesar de sus grandes logros obtenidos por la lucha revolucionaria, la situación del país no cambió mucho respecto a la época anterior, ya que si bien el nuevo gobierno ofrecía ciertas garantías para el mejoramiento de la vida de un gran sector de la población mexicana, por otro lado, proporcionaba la protección a la propiedad privada, lo que contradictoriamente vendría a ser un obstáculo para las nuevas políticas que en educación el Estado emprendiera. Una enseñanza de carácter abstracto, rudimentario e individualista, en suma, una educación que se quedaba en lo práctico y utilitario sin llegar a articularse con la vida real y la formación del individuo. Lo anterior, como consecuencia, atrajo influencias pedagógicas extranjeras, influencias que se dejaban sentir con la política vasconceliana. La corriente norteamericana básicamente va a centrar sus ideas en el pensamiento pedagógico de John Dewey, para quien la educación se va a constituir en un proceso activo, basado en la experiencia y el hacer, un proceso que deja de lado las concepciones ideales del mundo y de la vida y se centra en las experiencias reales de los alumnos. En cuanto a la corriente europea, además de los elementos de la corriente norteamericana, es más intelectual, humanista y sistematizada, mientras que la pedagogía tradicional se centraba en el libro, en los contenidos de la enseñanza o en el maestro. La pedagogía nueva se va a centrar en el niño desde 2 puntos de vista, el biológico y el psíquico. Durante esta etapa también logra infiltrarse una tercera corriente de origen español, llamada Escuela Racionalista, y cuyo máximo representante es el pedagogo Ferrer Guardia. En esta influencia se hace notar con más arraigo en los estados de Yucatán y Sonora. Esta pedagogía era apoyada por la mayor parte de los sectores del movimiento obrero mexicano, y los principios pedagógicos que la sustentaban estaban basados en el aprender haciendo, es decir, la enseñanza no estaba basada en los patrones establecidos, sino en la observación directa por el niño. Estos 3 tipos de pedagogía, la norteamericana, la europea y la de corriente español, la escuela racionalista, dan un origen a diferentes tipos de prácticas educativas, prácticas que se dieron durante la época revolucionaria y post-revolucionaria en México. La escuela activa pudiera decirse que fue la dominante, ya que era la que más se ajustaba a las necesidades prácticas de la vida, además de que fue la más difundida por la escuela de la Revolución y que mayor tiempo predominó en México. Moisés Sanz y Rafael Ramírez van a figurar como 2 grandes pedagogos durante el movimiento de la Revolución. De la pedagogía nueva se tomaron 2 grandes concepciones. La primera se ubica dentro de una pedagogía psicológica y la segunda en una pedagogía social y filosófica. La educación que promueve la Escuela de la Revolución vincula tanto lo social como lo psicológico del niño, ya que por una parte promueve una educación integral que estimula la totalidad de las capacidades del individuo, y por otra, este tipo de educación no se da fuera de un contexto social en el que el individuo se desenvuelve, sino todo lo contrario. Trata de vincular los aprendizajes con la realidad del niño. El aprendizaje se inicia en la propia experiencia del educado, a través del trabajo escolar y del juego,
donde estos tienen un carácter de realidad y utilidad práctica inmediata. Metodológicamente, la educación de esta época se da a través del aprender haciendo, por lo que el proceso enseñanza-aprendizaje se desarrolla en torno a actividades de la misma comunidad. Por su parte, el papel del maestro no va a ser el de conducir un programa preconcebido, sino el de ser un guía orientador que ayuda a sus alumnos a estructurar su conocimiento de la realidad. Por lo que el vínculo maestro-alumno que se establece es un vínculo de cooperación y el conocimiento que se estructura no se da fragmentado, sino se da como un todo donde lo que se conoce se vincula con las necesidades reales de la comunidad. Esta época es una educación que pretendía preparar para la vida, en la vida misma, apoyándose en una pedagogía activa y una psicología que ponía énfasis en las diferencias individuales. Por otra parte, durante el periodo cardenista, la educación toma otra dirección, de una orientación populista a una tendencia social. En 1935 y 1945 se vuelven a importar modelos extranjeros de educación, pero en esta ocasión estos modelos eran rusos, basados en las pedagogías de Makarenko, Blonsky y Pistrak, pedagogías que vinculaban la educación con el trabajo productivo. Metodológicamente, la Escuela de la Acción crea la estructura en la que se apoyará más tarde esta nueva pedagogía, ya que también era una escuela en la vida y para la vida, solo que pone mayor énfasis en vincular la educación con el trabajo productivo. El aprendizaje se daba en forma colectiva y tanto contenidos como programas se agruparon en tres rubros, que es la naturaleza, trabajo y sociedad. Además, nociones sobre una concepción científica del universo, origen del mundo y de la vida, de los fenómenos naturales y la dialéctica que rige a la historia y a la sociedad. Resumiendo, encontramos que la educación de este periodo o educación socialista fundó sus raíces en un materialismo dialéctico, por lo tanto se interesó por desarrollar armónicamente y en forma integral las aptitudes y funciones espirituales del niño, vinculando estas con su desarrollo histórico-social, partiendo de su realidad para poder entenderla y transformarla. Durante este último periodo del modelo educativo de la Revolución, se consideran que se plantearon tres propósitos, los cuales fueron fundamentales y necesarios en la educación mexicana, que son atemparar ideológicamente los planes del estudio, buscar la unificación del magisterio, incorporar de manera más activa y real la acción de la iniciativa privada en la enseñanza, suprimir la orientación socialista y populista de la educación, generar nuevos principios como lo son la educación integral, científica, democrática, nacional, obligatoria y gratuita. Para tratar de lograr lo anterior fue necesario la unificación de planes y programas, sustituir los programas intelectualistas por programas con actividades científicas, pero apegadas a la vida. La modificación de la concepción del educando como un sujeto receptivo y pasivo por la de un hombre receptivo, activo, participativo. El cambio de asignaturas en el nivel medio básico por un sistema más coherente de conocimientos y actividades. Por todo lo anterior, se pensaba que se formaron tres tipos de hombre. Sin embargo, vamos a encontrar en lo general que el tipo de sujeto que se pretendió formar durante todo el periodo del modelo educativo de la Revolución, pues se tuvieron en cuenta algunas características, que es estructurador y transformador de su propia realidad, estructurador del conocimiento a través de la vida, con una visión totalizadora de su realidad, crítico y reflexivo, libre, creativo y espontáneo, productivo y útil, agente activo y dinámico de su propio aprendizaje, cooperador y participativo en el trabajo